Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del segundo domingo de Pascua, el domingo de la misericordia. Se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Bueno, vamos entonces a nuestro misal popular, que como sabemos edita Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos lentitud en la conexión. Veamos si ya tenemos el texto. Bueno, parece que ya. Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, dice, ¿no? Hay que recordar que esta fiesta la instituyó el santo Juan Pablo II, ¿no? En el 2000, cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska, que fue la vidente que recibió del Señor comienzos del siglo XIX, los mensajes, ¿no? Y que consignó en un diario. Es famoso el diario de Santa Faustina Kowalska, donde están todos los mensajes que ella eh, transcribió, ¿no? Bueno, vamos entonces a la primera lectura de este domingo. Y como vamos a ver, la temática pues es ah, sobre la primera comunidad cristiana, ¿no? Y el, la misericordia del Señor que pues permea, ¿no?, toda la liturgia en este día que se celebra esta gran fiesta en toda la Iglesia Católica, la fiesta de la Divina Misericordia. Tenemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Nos dice San Lucas, ¿no?, el autor de este libro. Por por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. Lo interesante de observar en este texto es que los apóstoles y los discípulos eh, se reunían, ¿no?, en el templo, en la puerta o en el pórtico de Salomón, que es en la entrada. Y como buenos judíos, ¿no?, iniciando la comunidad cristiana, creían en Jesucristo, y a ellos se les sumaban muchos otros, ¿no? Mucha gente. Ya hay que recordar que en el primer discurso de San Pedro se habían unido 3000, eh, y van aumentando, ¿no? Bueno, la gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. O sea, era tanto, ¿no?, eh, la confianza y la fe de la gente por los milagros que estaban obrando los discípulos, que era en nombre de Jesucristo, ¿no? Hay que recordar esto. En nombre de Jesucristo, como lo había dicho San Pedro en un discurso. Entonces, sacaban a los enfermos para que siquiera la sombra, al pasar Pedro, los curara, ¿no?, los cobijara. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos
y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Aquí lo importante es, y todos eran curados, no, no algunos, todos. Entonces podríamos imaginarnos, ¿no?, la excitación de lo que estaba sucediendo. Jesucristo inicialmente, pero ahora sus apóstoles, Pedro y los demás, especialmente Pedro. Bueno, vamos al Salmo, tenemos el Salmo 117, que es el Salmo que le canta a la misericordia de Dios, ¿no? Es un salmo aleluyático, es un salmo de acción de gracias, ¿no?, a la misericordia de Dios. Su responso, obviamente, es: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y nos dice el salmista: diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. O sea, se repite esta antífona, ¿no? Eterna es su misericordia, para enfatizar el hecho de que se está cantando precisamente a la misericordia del Señor. Esto en el Antiguo Testamento, pero que se ha hecho pleno en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando precisamente la fiesta a la divina misericordia. Continúa el salmista: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, ¿no? También referido a la resurrección del Señor, la piedra que desecharon los judíos, que era el primer pueblo, que no creyeron, que rechazaron, es ahora la piedra angular. Un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo también. Precisamente estos dos versículos se cantan en la nueva alianza, ¿no?, en la iglesia. Y este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El día que se esperaba, ¿no?, el día mesiánico, pero también referido a la resurrección del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Aquí también se canta el Benedictus, ¿no?, que es una parte del Sanctus, que es la introducción a la plegaria eucarística, ¿no?, la liturgia eucarística precisamente. Sanctus, santo, santo es el Señor. Y el Benedictus, bendito el que viene en nombre del Señor. Todo esto del Antiguo Testamento, y ya se celebra, ¿no?, como les había dicho, ya como plenitud, el cumplimiento de esta profecía mesiánica en el Nuevo Testamento, en la iglesia, ¿no?, la primera comunidad cristiana. Vamos a la segunda lectura y tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, el otro libro de la Biblia. Tenemos el capítulo primero, versículos del 9 al 11, parte A, del 12 al 13, del 17 al 19. Bueno, como sabemos, el autor de este libro es San Juan. Entonces tiene el Evangelio según San Juan, el Apocalipsis y tres cartas, ¿no? La primera, segunda y tercera de, de San Juan. Bueno, nos dice San Juan: yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, había sido desterrado precisamente por predicar, dar testimonio de Jesucristo.
el día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía, lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Aquí es importante observar el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Entonces sabemos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que era el octavo día, ¿no? A diferencia del séptimo día para los judíos, que es el Sabbat, ¿no? La resurrección ocurre el día siguiente, o sea, el octavo día o el primer día de la semana, que es el mismo, ¿no? En el ciclo. Y entonces se denomina ya el día del Señor, el día de la resurrección, en el que se celebra precisamente su- la Pascua, ¿no? Que estamos todavía nosotros en este tiempo de Pascua. El día del Señor es Dominus Dei, que es la doménica en latín, el domingo, sí, nuestro domingo. Bueno, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Bueno, está viendo a Jesucristo, ¿no? Pero hay un simbolismo importante. 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como a un hijo de hombre. Referencia al libro de Daniel, ¿no? El capítulo 2, cuando él ve en la visión también, ¿no? Y él dice, uno como un hijo de hombre, y vestido de una túnica talar del vino, ¿no? Quiere decir, y ceñido en el pecho con un cinturón de oro. La túnica talar es precisamente lo que lo identifica como sacerdote. Y el pecho con un cinturón de oro es regio, ¿no? Eso, o sea, corresponde a su investidura como rey. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Entonces, inmediatamente se identifica como el primero y el último. O sea, nos dice su divinidad, el viviente, o sea, el que da la vida, el que otorga la vida, el viviente. Estuve muerto, ¿no? Jesucristo fue eh, crucificado, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, o sea, eternamente, ¿no? Y tengo las llaves de la muerte y del abismo, del Hades, ¿no? Hades, que es el lugar de los que estaban encadenados, ¿no? Desde Adán hasta la venida de Jesucristo, cuando él bajó al Hades y predicó allí para los justos, ¿no? Y los llevó, ya los sacó de ahí, porque él puede sacar del Hades, ¿no? Hay que recordar, no es el infierno, ese es el submundo, el ultramundo, donde estaban encadenados todos desde Adán, ¿no? Espiritualmente, a causa precisamente del pecado de Adán. Ya, Jesucristo los saca, ¿no? Los justos, para precisamente salvarlos. Y termina diciéndole a Job, escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Entonces le ordena a Juan que escriba lo que está viendo y lo que va a ver después. Y eso es lo que consigna él en el libro del Apocalipsis. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos
el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Bueno, nos dice entonces San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Entonces apareció, ¿no? Es importante lo que les había dicho que eh, la forma gloriosa de Jesucristo resucitado no es la misma que tenía antes, ¿no?, de su muerte. Entonces tiene otras propiedades porque ya no está en el espacio-tiempo. Puede aparecerse donde sea, como sea, a quien sea, ¿no? Aquí lo hace, dice, con las puertas cerradas. Y entró Jesús. Apareció Jesús. Y les dijo, paz a ustedes. El saludo eh, Shalom Aleichem, ¿no?, que es el paz a ustedes en hebreo o en arameo. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. O sea, aquí está hablando ya de un envío, los está enviando. O sea, Él fue enviado por el Padre y Él a su vez envía. Quiere decir que hay una autoridad, ¿no? A alguien se lo envía con autoridad. La autoridad de quien envía. Tenemos la autoridad del Padre transmitida al Hijo y el Hijo transmitiéndola a sus apóstoles. Aquí son los apóstoles. Los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces aquí tenemos que enlazar las dos cosas, ¿no? Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Recuerden que los judíos protestaban porque Jesús perdonaba pecados. Y ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y Él les demostró precisamente eh, en la curación de un enfermo que Él también podía perdonar pecados. Y consecuentemente era Dios, ¿no? Y aquí lo interesante es que Él los envía, miren, es importantísimo. Yo los envío. Reciban el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo podrán hacer lo que a continuación les dice. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. O sea, los hombres aquí están investidos, ¿no?, por la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados. Pueden perdonar pecados, que verdaderamente es Dios el que perdona, pero es a través de ellos porque tienen el envío, son enviados por Dios mismo. Bueno, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. A los 8 días quiere decir en el día del Señor, ¿no? El día del Señor. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, nuevamente, ¿no? Cerradas las puertas, accede, entra, se aparece. Y se puso en medio y dijo, paz a ustedes, la tercera vez, ¿no? Desde la resurrección que el Señor dice, Shalom Aleichem, paz a ustedes.
Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Bueno, a la prueba y duda de Tomás correspondió una declaración como no se ha hecho en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Directamente le declara al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío, que es adoración. Esta es, este es el versículo, digamos, más importante del Nuevo Testamento, en el que se declara a Jesús Señor y Dios en señal de adoración. Y lo tenemos, ¿no? Todavía se dice Señor mío y Dios mío cuando se eleva la hostia y el cáliz. Y deberíamos hacerlo, ¿no? Ya sea mentalmente o quedamente, ¿no? Lo dijo el apóstol que no creyó, pero ante el Señor frente de él, poniéndole sus llagas, no tuvo sino que adorarlo, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto, refiriéndose a nosotros, ¿no? A las siguientes generaciones, hasta el fin del mundo. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Qué podemos concluir o deducir de esto, no? Que hay muchas más cosas que Dios, que Jesucristo hizo, ¿no? Pero no están escritas, no se escribieron, porque no era el sentido escribir cada cosa, cada día de lo que hizo. Pero esto está escrito, o lo que está escrito es para que crean como testimonio, ¿no? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que creyendo tengan vida en su nombre, en Jesús, ¿no? En Dios salva. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.